habla Ilenia Medina, secretaria general de Patria para Todos, aquí en la sala oficina parlamentaria de Patria para Todos, hoy 10 de abril de 2021. En primer lugar vamos a recordar una efeméride importante. Hace 131 años, José Martí, el héroe de la Cuba, prócer de Cuba y de la Revolución Cubana, creó el Partido Revolucionario Cubano, que entre sus elementos esenciales era la importancia de la supremacía del pueblo y la unidad de los distintos factores. Celebramos con Cuba esta fecha importantísima para la cultura revolucionaria, tomando en consideración el papel que Cuba ha cumplido en el siglo pasado y en el mundo en distintas circunstancias. Asimismo, queremos recordar que mañana se cumplen 21 años del golpe brutal, cruento, sanguinario contra la revolución bolivariana, contra el pueblo venezolano, contra la democracia y contra el presidente Chávez. Importante recordar que fue el primer intento del fascismo venezolano organizado por Estados Unidos, sin duda alguna, por la OEA, por la Organización de Estados Americanos, para aplicarle a partir de allí la Carta Democrática Interamericana a Venezuela. Pero tomando en cuenta las circunstancias, el documento que fue aprobado un año antes fue aplicado para defender la democracia bolivariana, pero no como un planteamiento de la mayoría de las delegaciones de la OEA, sino porque este pueblo dio una lección de dignidad que no había ocurrido en ningún lugar del mundo. Ahí resurgió la unidad cívico-militar, pero además importante reconocer también el papel que jugaron los comunicadores populares, que con su fuerza, su dignidad y su resistencia lograron desmontar la matriz que Chávez era un asesino y que además de eso había renunciado. Por ello, para nosotros es sumamente importante, y también debo señalar que Patria para Todos tuvo un papel significativo en la defensa de la democracia, de la Constitución. Recordemos que el primero el PPT fue el único partido que mantuvo su sede abierta. Fue tiroteada, pero mantuvo abierta. Los cuadros del partido se movilizaron por varios estados, por Lara, Miranda y otros estados del país para movilizar a la gente. El que primero aparece en Miraflores fue el negro Aristóbulo Isturiz, que los que nunca se escondieron, nunca pensaron que era necesario buscar refugio, porque debo informarles que en una llamada que sostuve con Aristóbulo Isturiz, aquel 9:30 de la noche, el día 11 de abril de 2002, Aristóbulo me decía: el PPT no se va a esconder, no tenemos por qué escondernos, tenemos que movilizar a esa gente. Ese fue. Entonces creo que es muy importante señalar que el PPT era parte del gobierno del presidente Chávez. Los compañeros nuestros estuvieron allí hasta que se fue el presidente a enfrentar a los sediciosos. Estuvo movilizado todo el tiempo, 11, 12 y 13 de abril, cuando decían que Aristóbulo lo habían asesinado, que estaba escapado, lo que fuera, para dar la cara a los medios de comunicación, y no lo aceptaron. Creo que son hechos, así como tenemos que defender la importancia de los medios populares, hay que levantar la bandera que un partido que estuvo en la calle permanentemente fue Patria para Todos. En los escenarios internacionales estaba allí en los PEP, quien les habla estaba en la OEA,
y tenemos mucha historia que contar. Llegará un momento en que habrá que abrir, escribir cosas, situaciones que se dieron en ese momento importante y muy extraordinario. Por eso tenemos que reconocer que la unidad del cuerpo con la Fuerza Armada y todo y cada uno de los sectores fue esencial para defender la revolución, para defender la vida de Chávez, para defender la democracia. En otro orden de ideas, tenemos que señalar lo siguiente, sobre eso, sobre la defensa de la revolución. Siempre el PPT se distingue de ser un partido coherente en su conducta. En el marco de esta cruzada que se ha impuesto el presidente de una manera muy valiente, el PPT hizo una declaración denominada por la ética en la política y en la gestión pública, para proponer a los partidos del Gran Polo Patriótico juntarnos, hacer una valoración de la situación y tomar medidas, porque sabemos que esta situación es prácticamente hija del bloqueo, de la desmoralización del bloqueo, pero son delitos sumamente graves y, como repetíamos el lunes pasado, es un delito que debe ser contundentemente sancionado, respetando la presunción de inocencia y el debido proceso, pero debe ser una sanción ejemplar. Pero tenemos que actuar. Las instituciones que corresponden, la fiscalía, están haciendo su trabajo. Pero nosotros invitamos a todas las instituciones que corresponden a hacer también su aporte, como el colibrí. Nosotros nos gusta mucho la fábula del colibrí, porque en una situación de un incendio voraz en el bosque, todos los grandes animales salían huyendo del incendio. Había un pajarito que iba en su piquito, agarraba una gotita de agua y la llevaba. Y uno de esos enormes animales, un león, le dijo: pero colibrí, ¿hacia dónde vas? ¿Te vas a quemar? Y el colibrí dijo: yo estoy haciendo mi parte. Y eso es lo que le propone el PPT a los partidos del Gran Polo: hagamos nuestra parte. Reiteramos, el que quiera buscar en internet las propuestas del PPT en las elecciones parlamentarias, de cara a las elecciones parlamentarias, de cara a las elecciones de los gobiernos regionales, municipales, legisladores y concejales, nosotros planteamos como un compromiso electoral un plan de gestión pública. Es necesario. No podemos suponer que una pequeña comisión de Contraloría, un departamento de Contraloría va a poder abarcar una situación tan importante con el único propósito de garantizar que a nuestro pueblo, en una situación tan difícil, se le está atendiendo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado todo? Que llegan los medicamentos, a los 3 días desaparecen y la gente tiene que comprar algodón, comprarlas. ¿Por qué? Si hay documentos que confirman que fue llegado un recurso, porque el recurso no está para el goce, el disfrute, la atención de nuestro pueblo. Tenemos que hacer Contraloría. El control de gestión es una de nuestras competencias. La competencia de los ámbitos de los poderes legislativos en sus 3 niveles, nacional, regional y municipal, ese control de gestión respetuosa, responsable, pero hay que hacerlo con una dinámica propia. Eso tenemos que hacerlo, porque de lo contrario, pues la gente piensa que se paga y se da el vuelto. Nosotros queremos felicitar al CENIAT, que la semana pasada estuvo recorriendo Parque Central, visitando todos los negocios que hay en este complejo, y ha estado en otros lugares que nos los han informado. Eso es muy importante, porque tiene que controlar los precios, e inclusive los establecimientos que son restaurantes, que ofrecen justamente sus servicios en el tema alimentario, deben garantizar la calidad del servicio, que cumple con las medidas higiénicas. Es decir, tienen que saber que en cualquier momento van a tener una inspección respetuosa, responsable,
sin pretensión de golpear la dignidad de quienes están allí, los dueños, los que prestan servicios, pero es una forma de contribuir con este esfuerzo enorme que ha hecho el presidente de la República. Nosotros reiteramos y apoyamos en rueda de prensa la decisión del presidente, el exhorto del presidente en enero de crear una comisión especial de alto nivel que hiciera el plan de gestión. Esperemos que ahorita lo podamos hacer, lo podamos cumplir y como el colibrí el PPT hace su parte. En esa declaración invita a los partidos del Gran Polo a hacer una, incluyendo el PSUV, a todos los partidos, a hacer un debate. ¿Qué pasó? ¿Por qué tanto descuido? ¿Cómo es eso? Sin la intención de criminalizar a nadie. Pero definitivamente esto no puede volver a ocurrir. No es justo. No es justo con la revolución, no es justo con nuestro pueblo, no es justo con nosotros mismos, no es justo. No lo merecemos y hay que tomar medidas, entendiendo que por supuesto es parte de todos aquellos que le han hecho daño al país, pero no es suficiente. Por eso reiteramos que los compañeros del PPT que trabajan, que son trabajadores en la CBG, y que en las empresas de la CBG, trabajadores, no tenemos gerentes, trabajadores, y trabajadores en PDVSA están actuando como el colibrí. Lo hemos hecho siempre, sin aspavientos, sin amarillismo, sin pretender desestabilizar, sino construir. Y lo vamos a seguir haciendo de una manera mucho más metodológica. Me va a permitir preguntar algo porque me exigen que lo pregunte. ¿Dónde está la red en el examen? ¿Dónde está la red en el examen? Simplemente es una pregunta que me piden los compañeros que hagan. Yo repito, ¿dónde está la red en el examen? Es muy difícil porque, por fortuna, la mayoría de nuestro pueblo está clara, sumamente claro en lo que está corriendo. Pero los altos funcionarios a quienes se les brindó esa oportunidad deben dar la cara. Por lo menos el fiscal debe decir que está apoyando y ofreciendo información. Yo creo que eso es importante, sano para la psiquis de nuestro pueblo, sin pretender adjudicar responsabilidad de otro tipo que no nos corresponde a nosotros. Pero es necesario para la psiquis de nuestro pueblo. Todo el mundo se pregunta. Así como nos preguntamos todos, cuando ponen presa a Guaidó, también preguntamos dónde está la red en el examen. ¿Está contribuyendo con lo que dijo, que se iba a comprometer a cooperar? Nosotros, si es así, lo celebramos. De lo contrario, las instituciones hablarán. Quisiéramos también dar un profundo respaldo a la invitación que hace China a Venezuela para ser parte del proyecto científico-tecnológico para crear una plataforma científica lunar para iniciarlo en el año 2030, y nos complace enormemente, primero porque los chinos y los rusos no le van a hacer esa invitación a ningún país que no tenga cualidades para hacerlo. Y Venezuela ya cumple este año 18 años de la alianza estratégica científico-tecnológica entre Venezuela y China, es parte de toda esa construcción. Sin ese apoyo hubiese sido muy difícil, sin ese adelanto científico-tecnológico, sobre todo en el área de la telecomunicación y satelital, hubiese sido muy difícil que Venezuela pudiera avanzar en este bloqueo brutal y criminal que sigue imponiendo Estados Unidos al mundo, y cada vez se le pone más apretada la situación a ellos, porque evidentemente ellos mismos están cometiendo, los está afectando la extraterritorialidad de ese bloqueo criminal. Un tema que es de gran importancia para nosotros es el relativo, lo anunciamos la semana pasada, sobre la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, que habíamos señalado que fue un recurso que Venezuela adoptó haciendo uso de un derecho que tiene de acuerdo al estatuto de la Corte Internacional de Justicia para defender
el derecho histórico que tiene sobre el territorio. Nosotros respaldamos en todo y cada una de las declaraciones efectuadas por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que señaló, en primer lugar, que lamentaba que la Corte Internacional no hubiese aceptado la demanda de Venezuela, la propuesta, las objeciones preliminares de Venezuela, que tenían como fondo de que ellos desistieran de de juicio demandado por Julián. Ella reconoce que en la sentencia, por vez primera, la Corte decide que podría estudiar la conducta fraudulenta del Reino Unido. Subraya que Venezuela no ha reconocido el contencioso de la Corte y señala también que es muy importante para el gobierno nacional, para el presidente Nicolás Maduro Moros, escuchar la voz de todo aquel que tenga planteamientos sobre eso. Y por último, nosotros nos sentimos muy regocijados porque había un sector que señalaba que el Esequibo no era una prioridad para el pueblo venezolano. En estas circunstancias no hay forma ni manera de ocultar que el pueblo venezolano entiende que el territorio Esequibo es inexorablemente venezolano. Con la Corte, sin la Corte, con el Acuerdo de Ginebra, sin el Acuerdo de Ginebra, ese territorio venezolano por un hecho que es incontrovertible. Venezuela tiene el territorio que tenía la Capitanía General de Venezuela y que el Reino Unido trató de usurpar nuestro territorio luego de la muerte del Libertador. En 4 ocasiones fue tratando de despojarlo, y a partir de una componenda con los rusos, los zaristas, y con Estados Unidos también, una componenda arbitral que dejó muchas huellas. Por lo tanto, nosotros tenemos apreciaciones importantes, pero estarán siendo planteadas donde corresponde. En mi caso personal, además de ser primera vicepresidenta de la Comisión de Política Exterior, formo parte de la Comisión Especial que defiende los derechos soberanos sobre el territorio Esequibo. Participamos de esa perspectiva en la Comisión Presidencial, que también se ocupa del tema, pero lo importante es señalar que efectivamente Venezuela, el pueblo venezolano, va a defender el territorio Esequibo y debe prepararse para su recuperación definitiva. Por eso tenemos que decir que el Esequibo es de Venezuela. Por último, quisiéramos señalar también que estamos preparándonos para apoyar a la causa palestina, que el 14 y el 15 de este mes, de esta semana, con la plataforma por defensa de la causa palestina, se activó para tener una programación y defender a Palestina, que tiene años, de 1948, diezmada, y el responsable de eso es el Reino Unido, el mismo que se apoderó, de la misma forma como se apoderó del territorio Esequibo, lo hizo con Palestina y lo hizo con las Malvinas. Creo que deberíamos hacer un grupo de países que han sido despojados indebidamente, pero así como las Malvinas le pertenece a Argentina y el Esequibo es nuestro. Y de eso no hay ninguna duda. Y además, por último, festejar, celebrar que que Brasil y Argentina hayan decidido retornar del lugar de donde nunca han debido salir, que es la CELAC. Y efectivamente ahora, cuando en los espacios geopolíticos hay una disputa y un reacomodo, donde todo parece indicar por los propios norteamericanos que entre el bloqueo, la extraterritorialidad y el menos uso del dólar como moneda de intercambio comercial se ve cada vez más disminuido, y en esa medida disminuye el poder mundial. Así que celebramos que la CELAC se revitalice y bueno, volvamos al proyecto bolivariano
que siempre ha estado inmanente en el corazón de cada uno de los latinoamericanos, cada uno de los hijos e hijas de la patria grande. Si hay alguna... por último, exigir a los organismos de derechos humanos que vayan a visitar a Alex Saab. Ya es un crimen que hayan detenido a un diplomático de cualquier lugar del mundo, en este caso de Venezuela. Y la reciprocidad tiene un sentido, pero además la jurisprudencia de Estados Unidos comete el insano delito de desconocer a un diplomático. Eso quiere decir que cualquier país en el mundo también puede hacer otro tanto con sus diplomáticos. Ellos abrieron una brecha y jurisprudencialmente los otros países pueden actuar en consecuencia. Pero en este caso también estamos solicitando que los organismos de derechos humanos de Naciones Unidas deben exigirle a Estados Unidos que abra la celda oscura donde tienen secuestrado a Alex Saab y están tratándolo de tal manera, lo están asesinando. Y creo que serían cómplices los organismos internacionales que no han dicho nada y no han acudido en su apoyo. Que viva Alex Saab. ¡Viva! No hay patria para todos. No hay patria para nadie. El sol de Venezuela Nace en el descendido. Bueno, vamos a hacer una campaña por eso. No lo comenté, pero todo nuestro partido ya está motivado. En Lara van a hacer mañana una declaración, pero la idea es que en todo el país podamos darle información a nuestra gente organizada, inclusive en los consejos municipales puedan aprobarse acuerdos de respaldo del presidente y de reconocimiento a la gestión y la disposición a recuperar el Esequibo, porque el Esequibo es nuestro, contando que es el Acuerdo de Ginebra el único instrumento válido vigente para el arreglo práctico, pacífico entre las partes. Bueno, si hay alguna pregunta. ¿No? ¿Me quieren preguntar? Muy bien.